Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis muy interesante de Aprendiz Financiero. Desglosa los 4 pilares, o mejor dicho, los 4 hábitos psicológicos que muchas veces nos impiden alcanzar la estabilidad económica casi sin que nos demos cuenta. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Para muchísima gente es una batalla constante. A pesar de dejarse la pies trabajando, parece que esa prosperidad financiera nunca llega, que siempre se escapa. Pero ¿y si el problema no estuviera donde siempre hemos pensado? Y aquí está el giro de guión, la idea central de todo este asunto. La clave no es necesariamente ganar más dinero, sino gestionar mucho mejor el que ya se tiene. El estudio pone el foco directamente en nuestros comportamientos del día a día, en esas pequeñas decisiones que, sin saberlo, sabotean nuestros grandes objetivos. Venga, pues vamos al lío. Este estudio identifica 4 comportamientos clave y lo que vamos a hacer es desgranarlos uno por uno. Veremos qué son, por qué son tan peligrosos y, lo más importante, cómo podemos empezar a darles la vuelta. Empezamos con el primer pilar. Y ojo, que este es un clásico, la trampa del estatus. Es ese impulso, casi esa necesidad de gastar más de lo que se ingresa. Y casi siempre la culpa la tiene la presión social, el querer mantener una imagen. Fíjate que esto hasta tiene un nombre técnico, consumo conspicuo. La sociología lo define así y la raíz del problema es muy simple, es el deseo de parecer importante en lugar de trabajar para ser financieramente sólido. Se está priorizando lo que piensen los demás por encima de la propia seguridad. Y claro, las consecuencias de esto son demoledoras. Se entra en una rueda de deuda que no para nunca, donde se usa el dinero del futuro, ya sea con préstamos o tarjetas, para pagar el hoy. ¿El resultado? Una fragilidad financiera total. Cualquier imprevisto, por tonto que sea, como una avería del coche, puede hacer que todo se venga abajo. La solución que se plantea aquí es un cambio de mentalidad, pero radical. Y esta frase lo resume a la perfección. Se trata de aplicar una especie de frugalidad estratégica. No va de privarse de todo, sino de elegir la libertad a largo plazo en vez de la gratificación inmediata. Un sacrificio hoy para una recompensa gigante mañana. Pasamos al segundo pilar. Este ya no va tanto de aparentar, sino de acumular cosas sin ton ni son. Es el despilfarro puro y duro, la acumulación de lo que el estudio llama capital muerto. O sea, cosas que se tienen, que ocupan espacio, pero que no aportan absolutamente ningún valor. Este concepto de servicios vampiro es que lo clava. Son esos pequeños gastos que se repiten mes a mes y que te van desangrando las finanzas sin que te enteres. La suscripción a esa plataforma que ya no se ve, la cuota del gimnasio al que no se va, se pagan por inercia y no aportan nada de nada. Para combatir esto, el análisis propone una herramienta súper práctica, un filtro de 3 preguntas antes de comprar cualquier cosa. Primero, ¿es realmente necesario para vivir o trabajar? Si la respuesta es no, pasamos a la siguiente. ¿Es útil? O sea, ¿mejora la vida? ¿Ahorra tiempo? Y ya como último recurso, ¿es bonito? ¿Aporta un valor emocional real? Es una guía sencillísima para un consumo mucho más inteligente. Llegamos al tercer pilar, el gran villano de cualquier plan financiero, la impulsividad. Hablamos de esas compras que no nacen de una necesidad, sino de una emoción, de un impulso momentáneo que el marketing sabe provocar a la perfección para que la razón se nuble. La clave para entender esto está en esta comparación, que es buenísima. Ahorrar de verdad es decidir no hacer un gasto que se tenía pensado. La falacia del descuento es gastar dinero en algo que no se necesitaba, solo porque pone oferta. En el primer caso, el dinero se queda en el bolsillo. En el segundo, se va. Así de simple. Aquí la tarjeta de crédito juega un papel psicológico tremendo, porque elimina lo que se conoce como el dolor del pago, esa sensación física de soltar billetes. Al pagar con un trozo de plástico, la conexión entre la compra y el gasto se debilita, y eso le abre la puerta de par en par al gasto irracional. Ver el límite de la tarjeta como dinero real es un error garrafal. Para blindarse contra la impulsividad, el estudio propone un protocolo muy claro. Primero, jamás ir de compras sin una lista cerrada. Segundo, que parece una tontería pero es ciencia pura, no comprar con hambre, porque la biología nos juega malas pasadas. Y tercero, la regla de oro, la regla de las 24 horas. Esperar un día antes de una compra importante hace que la emoción baje y la razón coja el volante. Y llegamos al cuarto y último pilar, el que el estudio considera el más grave de todos a largo plazo, la ausencia total de ahorro. Es el hábito de no crear un colchón, de no capitalizar. Esto básicamente es como poner un techo de cristal al propio crecimiento financiero. Imposible ir más allá. Esta comparación es que lo resume de una forma brillante. La mentalidad de pobreza ve el ahorro como lo que sobra a fin de mes, si es que sobra algo. En cambio, la mentalidad de riqueza lo considera el primer gasto obligatorio del mes. Es el famoso principio de pagarse a uno mismo primero.
El cambio de chip es brutal. Y aquí se desmonta la excusa número 1, es que no gano lo suficiente para ahorrar. El informe es muy claro con esto. El ahorro es una disciplina, es un hábito mental, da igual la cantidad. Sin el hábito de ahorrar es imposible invertir y sin inversión no hay creación de riqueza real. Punto. Las consecuencias de no tener capital son muy serias. Primero, se pierde la capacidad de aprovechar oportunidades que puedan surgir. Segundo, se genera una dependencia absoluta de un único sueldo o de ayudas. Y por supuesto, se vive con un estrés crónico, con una inseguridad constante que lo acaba tiñendo todo. Muy bien, ya hemos visto los 4 frenos de mano que impiden progresar. Ahora la pregunta es, ¿cómo pasamos de saber todo esto a aplicarlo? Pues la clave está en entender que la libertad financiera no es un golpe de suerte. Se construye con la suma de pequeñas decisiones correctas. Un día sí y otro también. El estudio lo resume todo en estas 3 claves. Primero, autoconocimiento. Hay que ser honestos e identificar cuál de estos 4 jinetes del apocalipsis financiero es el que más nos ataca. Segundo, planificación. Crear un presupuesto para que la razón mande, no el impulso. Y tercero, disciplina. La constancia de vivir por debajo de las propias posibilidades para poder ahorrar e invertir, siempre. Y terminamos con esta pregunta, que no es para que se quede en el aire. La idea de este análisis no es solo informar, es provocar una reflexión. De estos 4 obstáculos, ¿cuál es el que se podría empezar a derribar hoy mismo? Identificarlo es el primer paso, el de verdad, para construir un futuro financiero completamente distinto. La decisión empieza ahora.